La primera historia del lugar tiene que ver con los candados. Estos en muchas partes representan la unión eterna, pero en Novi Sad parecen tener un significado contrario, representando el final de las relaciones. Aunque algunos aquí llegan a dejarlo como símbolo de amor, ahí les dejo la inquietud. La segunda curiosidad tiene que ver con este reloj que llaman el reloj borracho, y es que las manecillas grandes muestran la hora, mientras las pequeñas muestran los minutos, y esto tiene un significado al tener facilidad los navegantes por el Danubio de ver las horas. Y el paseo por la fortaleza continúa esta vez sobre la zona de terrazas, desde donde se tiene la mejor vista del Danubio y al fondo de Novi Sad, una ciudad que ha cambiado por completo desde hace 2 décadas y en la que esta fortificación de Petrovaradin es su emblema. Mientras voy caminando les comento un poco de la historia de esta fortaleza que fue construida durante 88 años, entre 1692 a 1780, tiempo en el que hubo interrupciones por las intensas guerras de la región en una época en la que esta zona pertenecía al Imperio Austrohúngaro, bajo monarquía de los Habsburgo. La fortaleza, como se aprecia, se conserva casi por completo a pesar de haber pasado varias guerras mundiales y de haber servido de cuartel militar, prisión y desde hace poco a ser el escenario más amable de Novi Sad, al acoger un gran colectivo de artistas que tienen sus estudios creativos en el lugar, zona por la que vamos a caminar viendo lo posible algo de esa actividad creadora. El sendero por la fortaleza nos lleva, luego de tener las mejores vistas sobre el Danubio, al barrio de los artistas, conocido como el Atelier, un lugar lleno de talleres creativos, exhibición, enseñanza y por supuesto de comercio de piezas artísticas. Hoy, por desgracia, que es lunes, lo he encontrado prácticamente cerrado en muchas de sus locaciones, pero eso no es problema para caminar por un espacio recuperado para la cultura, en el que completamente se respira arte. Y además uno puede recargarse con una energía de calma al recorrer esta zona, que aunque pueda verse con algunas ruinas en su construcción, los edificios se encuentran en excelente condición y los alrededores son bastante agradables de visitar, pudiendo apreciar arte, además de tener varias opciones para tomarse un café en algunos lugares dispuestos para ello, más allá del mirador que les mostré desde el comienzo. Además de ser un espacio para artistas y turístico por excelencia, la fortaleza alberga el Museo de la Ciudad, además de espacios dedicados a la enseñanza del arte. También debo decir sobre este lugar que recorremos que cada año es el escenario del Festival Exit, que viene a ser el evento musical más importante del año que se celebra durante el mes de julio. Solo se los comento por si llegan a esta ciudad en ese mes para que sepan que van a encontrar una ciudad plena en fiesta.
Una fortificación que cada ladrillo recuerda a miles de trabajadores muertos mientras se hacía este fuerte, y es que se calcula que en un día podían fácilmente morir entre 40 a 70 trabajadores durante las épocas de trabajo más intensas. Una vez terminada esta mega obra militar, fue conocida como la Gibraltar del Danubio, imposible de traspasar. Caminar por la fortaleza es placentero, y eso que solo estamos viendo la zona superior de esta. Muy pocos pueden imaginarse la extensión de esta obra fortificada al lado del Danubio, en la que debajo hay 16 kilómetros de túneles, de los cuales solo se muestra hoy 1 kilómetro de ellos. Además de su época, la fortaleza tuvo la capacidad de tener 400 cañones defendiéndola, además de 12.000 aspilleras, que son los agujeros dentro del fuerte por donde se disparaban las balas de cañón o había militares defendiendo el lugar con otro tipo de armas. Quizás en un futuro regrese a este lugar a explorar esas profundidades, pero por ahora solo nos queda disfrutar de este paseo por la superficie, imaginando y apreciando lo grande de esta construcción, conocida en su tiempo, que antes les decía, se conocía como la Gibraltar del Danubio, ya que nunca fue conquistada, ni siquiera por los turcos, cuando en una batalla en 1716, 150.000 soldados turcos fueron repelidos y derrotados por solo 90.000 soldados asentados en esta fortaleza y liderados por el general austriaco Eugenio de Saboya. Muchas historias tiene la fortaleza de Petrovaradin por contar, además de sus leyendas que afirman la existencia de túneles secretos que conectaban esta fortaleza con el otro lado del Danubio. Otra leyenda popular dice que la fortaleza fue construida colocando gatos vivos en sus cimientos con la creencia de asegurar larga vida a la fortaleza, en la que estos animales supuestamente tenían 9 vidas. Verdad o mentira, la fortaleza de Petrovaradin ha resistido guerras, invasiones, bombardeos, permaneciendo prácticamente indestructible con el paso de los años. Con historias, paisajes, arquitectura y arte, finaliza un capítulo más de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero les haya gustado este recorrido por la fortaleza de Petrovaradin. Reciban un gran saludo y seguiré buscando lugares interesantes para todos ustedes. Hasta pronto, chao.